Bienvenidos a un nuevo capítulo de psicoanálisis. Un niño de 5 años tiene miedo de salir a la calle porque cree que un caballo podría morderlo. Pero para Freud ese caballo no era solo un animal, era la forma visible de una angustia más profunda. Hoy presentaremos el caso del pequeño Hans, también conocido como Juanito, publicado por Freud en 1909 en Análisis de la fobia de un niño de 5 años. En este caso, Freud no realiza todo el tratamiento directamente. Quien observa, conversa con el niño y registra gran parte del material es el padre, mientras Freud orienta el análisis. Nuestro video no será solo un resumen, primero explicaremos los conceptos necesarios para entender el caso. Luego María Paula y Brenda narrarán la historia de Juanito. Después, entre los cuatro, analizaremos la metodología, los resultados y la influencia que este caso tuvo en el psicoanálisis, especialmente en el psicoanálisis infantil. La pregunta que nos queda es: ¿qué pasa cuando un miedo visible esconde una historia que el niño todavía no sabe contar? Para entender el caso Juanito necesitamos algunas ideas bases. Primero, la fobia. Es un miedo intenso que se fija en algo concreto, en este caso pues es el caballo. Segundo, la angustia. Es una sensación de amenaza más difícil de ubicar. Para Freud, Juanito no solo tiene al caballo, ese miedo expresa una angustia familiar mucho más profunda. Tercero, el desplazamiento. Ocurre cuando un conflicto interno se traslada hacia otro objeto. Juanito no puede decir claramente lo que le pasa, entonces el miedo aparece desplazado hacia los caballos. Cuarto, el síntoma. Para Freud, un síntoma no es solo algo que molesta, también puede ser un mensaje disfrazado. La fobia de Juanito sería una forma indirecta de expresar lo que no puede decir. También es clave la idea de sexualidad infantil, entendida en Freud como curiosidad del niño por el cuerpo, el nacimiento, las diferencias y los afectos y vínculos familiares. Finalmente está el complejo de Edipo. La tensión entre el deseo de la cercanía con la madre y la rivalidad o temor frente al padre como figura de autoridad. Con estas ideas podemos entrar al caso. ¿Quién era Juanito y cómo un caballo terminó siendo el centro de sus miedos? Juanito o Hans era un niño curioso, despierto y muy observador. Antes de que apareciera la fobia, Freud y el padre registran algo fundamental. Juanito hacía muchas preguntas sobre el cuerpo, los animales, sus padres y el nacimiento. Freud interpreta esta curiosidad como parte de la vida psíquica infantil. Juanito observa, compara y trata de ordenar el mundo. Para él, los animales, los adultos y los niños se convierten en señales que quiere descifrar. En el texto, Freud dice que la curiosidad y el deseo de saber aparece muy unidos en Hans, específicamente en relación con sus padres. Un momento decisivo ocurre cuando nace su hermana Hannah. Hasta el momento, Juanito ocupaba un lugar central en la familia, pero con la llegada de la hermana, la casa cambia, hay una nueva bebé, nuevas atenciones, nuevos silencios y nuevas explicaciones. A Juanito le dicen que la cigüeña traerá al bebé, pero él comienza a sospechar que esa explicación no le alcanza. Observa movimientos extraños en la casa, escucha a su madre y ve la maleta del médico y trata de conectar esto con lo que ocurre. Cuando nace Hannah, también aparecen los celos. En el texto muestra que Juanito no recibe a la hermana simplemente con ternura, también expresa rechazo y confusión y rivalidad. Esto es muy importante porque la fobia no aparece de la nada. Antes del miedo al caballo, hay una vida emocional intensa, preguntas, celos, deseos de atención, curiosidad e inclusive atención familiar. Además, Juanito tiene una relación muy cercana con su madre. Busca su presencia, quiere estar con ella y se angustia cuando se separa. Freud interpreta que esta cercanía con la madre se vuelve una de las claves del caso. Al mismo tiempo, el padre ocupa un lugar doble. Por un lado es quien observa, pregunta y acompaña el proceso, pero por otro lado también es parte de la escena familiar que Freud interpreta. El padre no está por fuera del caso, está dentro de él. Así, antes de que aparezca el caballo, ya tenemos todos los elementos del escenario. Un niño curioso, una madre muy importante para él, y un padre que representa una autoridad. Una hermana que cambia el equilibrio de la familia, y muchas preguntas que el niño todavía no puede resolver. La fobia comienza cuando Juanito empieza a tener miedo a salir de la calle.
Primero aparece la angustia, no quiere alejarse de la madre, llora, se resiste a salir y quiere regresar a casa. Después, ese miedo toma una forma más concreta, teme que el caballo lo muerda. En este momento, el caballo entra a la historia. Pero Freud no lo interpreta como un simple miedo animal. El caballo se vuelve una figura simbólica, representa algo más grande que Juanito no puede decir directamente. En el análisis, el caballo se relaciona con el padre, con la autoridad, con el castigo, con la rivalidad y con la angustia familiar. Juanito no teme a todos los caballos de la misma manera. Su miedo se va precisando. Caballos grandes, caballos que tiran carruajes y caballos que pueden caerse, caballos que se mueven por la calle. Freud observa que el contenido de la fobia se vuelve cada vez más específico. Esto le permite pensar que el miedo no es casual, sino que está organizado por asociaciones internas. Hay escenas muy importantes en el caso. Una de ellas es la fantasía de las jirafas. Juanito habla de una jirafa grande y otra arrugada. Freud interpreta esa fantasía como una representación simbólica de la familia. La jirafa grande se asocia al padre y la jirafa arrugada a la madre. En esta fantasía, Juanito intenta tomar posesión de la figura materna, mientras el padre aparece como un obstáculo. También aparecen las fantasías relacionadas con carros y nacimientos. Freud conecta estos elementos con las preguntas de Juanito sobre de dónde vienen los niños y cómo llega su hermana Hannah. El tratamiento avanza a través de conversaciones. El padre pregunta, escucha y comunica a Freud lo que ocurre. Freud orienta las interpretaciones. La idea no es simplemente decirle al niño no tengas miedo. La idea es ayudarlo a poner en palabras lo que antes aparecía como angustia. Poco a poco, el miedo empieza a perder fuerza. Juanito logra hablar más sobre sus fantasías, sus temores y sus preguntas. La fobia deja de ser solo miedo y se convierte en relato. Por eso el caso es tan importante. Freud intenta mostrar que el miedo de Juanito tiene una lógica. El caballo no era el problema final, era la forma visible de un conflicto más profundo. Ahora que ya conocemos la historia, podemos preguntarnos, ¿qué quería demostrar Freud con este caso? Freud buscaba confirmar varias ideas de su teoría. Primero, que la infancia tiene una vida psíquica compleja. Juanito no es presentado como un niño vacío o ingenuo, sino como alguien que observa, interpreta, sospecha, imagina y crea explicaciones. Segundo, Freud quería mostrar que las fobias tienen sentido. Desde fuera puede parecer absurdo que un niño tema que un caballo entre en su habitación o lo muerda, pero para Freud la neurosis no dice tonterías. Si algo parece absurdo, tal vez es porque todavía no hemos entendido su lenguaje. Tercero, el caso le sirve para pensar el complejo de Edipo. Juanito desea la cercanía de la madre, siente al padre como figura de rivalidad y autoridad y esa tensión se desplaza hacia el caballo. Entonces la fobia funciona como una solución imperfecta. El niño no puede resolver directamente el conflicto, así que su angustia se organiza alrededor de un objeto externo. La metodología del caso también es muy particular. No estamos frente a un tratamiento psicoanalítico tradicional. Freud no ve al niño de manera constante. El trabajo principal lo realiza el padre, quien observa a Juanito, conversa con él y registra sus frases, sueños, juegos y miedos. Freud, por su parte, orienta el análisis y ofrece sus interpretaciones. Esto tiene una ventaja. El padre tiene acceso cotidiano al niño, puede escuchar sus frases espontáneas y observarlo en la casa. Pero también tiene un problema. El padre no es neutral. Es observador, terapeuta y al mismo tiempo parte del conflicto que Freud analiza. Por eso, metodológicamente, el caso es valioso, pero también muy discutible. Nos permite ver un intento temprano de análisis infantil, pero debemos recordar que los datos están mediados por el padre y por la teoría. Los resultados que Freud obtiene son principalmente teóricos y clínicos. En lo clínico, Juanito mejora. Su miedo se va reduciendo en la medida que logra hablar sobre
lo que siente y en la medida en que el padre, guiado por Freud, interpreta sus fantasías y sus temores. En lo teórico, Freud considera que el caso confirma varias ideas: la existencia de conflictos infantiles, la importancia de la relación con los padres, el papel de la angustia y el funcionamiento y desplazamiento en la formación de fobias. Freud también ubica el caso dentro de lo que llama histeria de angustia. Según él, la angustia se libera y luego se fija en un objeto externo, el caballo. Por eso, la fobia no es el origen del problema, sino la forma que toma el problema. Pero también hay que leer este caso críticamente. Una pregunta importante es si Freud escucha realmente a Juanito o si interpreta todo desde su teoría previa. También podemos preguntarnos cuánto influyó el padre en las respuestas del niño. El padre preguntaba, anotaba, interpretaba y además era parte de la vida emocional de Juanito. Esto no hace que el caso pierda importancia, pero sí nos obliga a leer con cuidado. El caso Han no debe verse como una verdad absoluta, sino como un documento histórico fundamental para entender cómo Freud pensaba la infancia, las fobias y el inconsciente. Su valor está en que abre una nueva pregunta: si los síntomas infantiles no son simple conductas sin sentido, sino formas de expresar conflictos. Ya. La influencia del caso fue enorme. Antes de Juanito, Freud había reconstruido muchas ideas sobre la infancia a partir del análisis de adultos, pero este caso le permitió presentar material obtenido directamente de un niño. Por eso diferentes fuentes lo reconocen como uno de los casos más famosos de Freud y como punto clave para sus ideas sobre fobias, sexualidad infantil y complejo de Edipo. Para el psicoanálisis infantil, este caso fue una entrada. Después de Hans se volvió más pensable que los niños también podían ser escuchados analíticamente, no solo corregidos, educados o disciplinados, sino que también escuchados en sus juegos, dibujos, fantasías, preguntas y miedos. Más adelante, autoras como Anna Freud y Melanie Klein desarrollarían caminos distintos para el psicoanálisis infantil. Pero el caso de Hans quedó como antecedente fundamental y mostró que la infancia podía ser objeto de análisis y que los síntomas infantiles podían interpretarse dentro de una historia emocional. Entonces, el caso del pequeño Hans no importa solamente porque un niño dejó de temer a los caballos. Importa porque Freud convirtió esa fobia en una pregunta sobre la infancia. ¿Qué piensan los niños? ¿Cómo entienden lo que pasa en la familia? ¿Cómo expresan la angustia cuando todavía no tienen palabras suficientes? ¿Qué relación hay entre miedo, deseo, culpa y fantasía? Hans, o Juanito, se volvió importante porque obligó al psicoanálisis a mirar la infancia de otra manera. El caballo no era el final del caso, era la entrada a la familia de Juanito, la entrada a sus preguntas, la entrada a sus celos, la entrada a sus angustias y también la entrada a una nueva forma de pensar los síntomas infantiles. Cuando un niño tiene miedo, ¿estamos viendo solo una conducta o estamos frente a una historia que necesita ser escuchada? El pequeño Hans mostró que la fobia infantil puede tener sentido y que la infancia también debe ser escuchada. Gracias por habernos acompañado en este episodio. Bye. El pequeño Hans mostró que una fobia infantil puede tener sentido y que la infancia también debe ser escuchada, ¿no? Y vamos a ver cómo está. La cuenta de 3. 3. Bueno, 1, 2, 3. El pequeño Hans mostró que una... Y una última vez, intentémoslo, a ver si somos capaces. 1, 2, 3. El pequeño Hans mostró que una fobia infantil puede... ¿Me has visto? Vamos súper bien. Pero es que Ya. Última. Debe de respirar. Rígase ya todo el tiempo. ¿Ya? 1, 2, 3.
El pequeño Hans mostró que una fobia infantil puede tener sentido y que la infancia también puede ser escuchada. ¿Quién habla? ¿Quién no? 3. El pequeño Hans mostró que una fobia infantil puede ser Ay, no, Mauricio. Ya, vamos, no sé. Sí, Pero no se ría. por favor. Espere.